Javier, lo primero que quiero consultarte tiene que ver justamente con esto que se conoció el pasado martes, la inflación del mes de febrero. El INDEC dio a conocer el número que dio 4,7, más alta que la inflación de Venezuela. Y justamente el presidente el pasado viernes declaró la guerra contra la inflación. ¿Tiene herramientas el gobierno nacional para afrontar la inflación de la Argentina? Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es la naturaleza del problema que tenemos, ¿no? O sea, porque si no podemos hacer un buen diagnóstico, difícilmente podamos aplicar la receta correcta, por decirlo de alguna manera. Y si me permiten, yo, como decía Friedman, primero los datos. A ver, la tasa de inflación que se reflejó en el mes de febrero significa que en los últimos 12 meses los precios subieron un 53%. No solo eso, cuando uno toma el bimestre, es 8,8%, eso anualizado da 65%. Y si ustedes toman el último dato punta, es decir, este 4,7, y lo anualizan, les da que la inflación está en torno al 75%. Lo que entonces uno va viendo es que hay una paulatina aceleración de la tasa de inflación. Primer punto. Segundo punto, cuando ustedes toman el indicador de alimentos, que es muy importante porque frente a situaciones de exceso de oferta de dinero generados desde una caída en la demanda de dinero, es uno de los precios líderes, es uno de los precios que adelanta la inflación futura, fue del 7,5%. 7,5% anualizado de cerca del 140%. Y si ustedes contemplan que los alimentos están profundamente relacionados con los precios internacionales y por ende el dólar, esto quiere decir que al haber una brecha de 100%, la inflación en Argentina verdadera estaría viajando a niveles arriba del 300% y que el gobierno la está reprimiendo con fuerza. Es decir, lo único en lo cual está pensando el gobierno es más controles, más apriete a las empresas. Por ejemplo, los controles de precios nunca funcionaron en la historia de la humanidad. Hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios, el subtítulo es Cómo no combatir la inflación. Y si ustedes se fijan, desde el 2800 antes de Cristo, en la quinta dinastía de los sumerios, ya no funcionaba, no funcionó nunca. Si ustedes quieren un país donde nunca funcionó, fue la Argentina desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, salvo el periodo de la convertibilidad, siempre hubo controles de precios y nunca pudieron parar la inflación. Y lo único que paró la inflación fue que la oferta de dinero estuviera acomodada con la demanda de dinero. Y eso en el único periodo que pasó fue durante la convertibilidad. De hecho, habiendo pasado dos hiperinflaciones, y una vez que se restabilizaron los precios relativos en la Argentina en 1993, o sea, el plan de convertibilidad arranca en abril de 1991, y pasado aproximadamente los rezagos de la política monetaria, que son 18 meses, no por nada, a partir de 1993 Argentina pasa a tener la inflación más baja del mundo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay formas de combatir la inflación, sí, pero que no son las herramientas con las cuales quiere trabajar el gobierno. No funciona con los controles de precios. Hablar del tema de las retenciones es verdaderamente una burrada, porque en el mejor de los casos es un día sobre el nivel de precios, no sobre la tasa de variación de precios. Entonces, lo que uno ve es que el diagnóstico es equivocado y la medicina además es peor. Javier, siguiendo con el tema de la inflación, en septiembre del año 2012, siendo Cristina Fernández de Kirchner presidente en una gira presidencial por Estados Unidos, dijo que un país con un 20-25% de inflación estallaría por los aires. Literalmente lo dijo así. Teniendo en cuenta que los privados calculan para este año un 60% de inflación, ¿vos crees que puede llegar a haber algún problema de gobernabilidad en los próximos 2 años de Alberto Fernández? Es muy interesante la pregunta. Las grandes crisis en realidad se desatan por caída de la demanda de dinero. Y lo que detona una caída de la demanda, que después puede derivar en una hiperinflación, justamente es una crisis política. Y Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández están haciendo todo para que la haya.
Sí, justamente este último jueves la vocera presidencial Gabriela Cerruti dijo que Cristina Fernández no le atiende el teléfono a Alberto Fernández. ¿Qué te genera, qué visión tenés sobre la relación de poder entre el presidente y la vicepresidenta? Yo tengo la sensación que el oficialismo está absolutamente fragmentado. Sí, hay tres líneas muy claras adentro del oficialismo. Está el Frente de Todos, están las personas que adhieren a Alberto Fernández y por otro lado la línea que responde a Massa. Entonces, y si ustedes se fijan, cada uno tiene una opinión bastante distinta, es bastante complicado el tema de cómo lograr encajar al oficialismo. Ahora, en Juntos por el Cambio pasa lo mismo. Digamos, si ustedes se fijan en la Cámara de Diputados, o sea, ellos que hablaban de juntos, que es todos juntos, y que era importante estar todos juntos, están fragmentados en 10 bloques. Es decir, que esto no es monopolio del oficialismo. O sea, algunas partes de la oposición también están fragmentadas. Entonces, me parece que es un clima de mucha ebullición política porque, claro, en este contexto donde hay un grado de rechazo muy fuerte hacia la casta política, digamos, hay 9 de cada 10 argentinos detestan los políticos y saben que la verdad quiere que le digan algo, tienen razón. Javier, en base a eso que decías recién del rechazo de la sociedad hacia los políticos, viéndolo en países a nivel mundial, hubo gente como Jair Bolsonaro, sin ir más lejos, como Zelensky en Ucrania, gente que viniendo desde afuera logró convertirse en presidente de la nación. Vos sos una persona que cada vez tiene más adeptos, que vino de afuera de la política. ¿Estás para ser candidato en el 2023 y para, en todo caso, para colgarte la banda presidencial? ¿Te ves capacitado? Definitivamente, de hecho yo estoy trabajando en la construcción del gabinete en la sombra y tengo 4 ministerios en funcionamiento, que es el Ministerio de Economía, digamos, Relaciones Exteriores, o sea, Cancillería, lo que tiene que ser con bienestar social, que tiene que ver con una idea de contención, pero desde una perspectiva liberal, para salir de los programas de asistencia social a que la gente pueda vivir de su propio trabajo, ¿sí? Y también estoy trabajando en la parte de infraestructura, por lo tanto, dado lo que están mostrando las encuestas y los distintos estudios que están haciendo, evidentemente yo no puedo mirar para el costado y entonces asumo la responsabilidad, estoy dispuesto a dar esa pelea y en caso de que los argentinos decidan que yo sea quien se tenga que poner la banda presidencial, yo ya estoy trabajando con 4 ministerios y obviamente que voy a seguir ampliando esta situación, o sea, pero por lo menos, o sea, es más, de hecho, este fin de semana no, sino el anterior, estuvimos reunidos en mi casa con los miembros del equipo económico, estuvimos trabajando 11 horas en el programa económico y una de las partes que se discutieron, que estuvimos discutiendo durante 3 horas, fue avanzar en lo que se llama un proceso de dolarización, que en realidad es todo un conjunto de reformas vinculados a reformar el sistema financiero y que a la postre termine con la eliminación del Banco Central. Javier, respecto a lo que dijiste recién, entonces podemos confirmar, más allá que falta un año y medio para las elecciones presidenciales, ¿vas a ser candidato en 2023? Yo estoy dispuesto a correr por la carrera presidencial y de hecho ya tengo armado, ¿sí?, el gabinete en las sombras. Por ahora tengo 4 ministerios y los voy a seguir ampliando, definitivamente. Javier, y muchos habló de que Juntos por el Cambio te quiere dentro, digamos, de su espacio político. Sabemos muy bien de tu buena relación con Patricia Bullrich. ¿Se podría hablar de una fórmula Milei-Bullrich o Bullrich-Milei? ¿Lo ves posible? No dentro de Juntos por el Cambio. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que cómo yo interpreto la política. A ver, yo no puedo tener nada con la Unión Cívica Radical, es la Internacional Socialista. No puedo tener nada con la coalición cívica, son más de izquierda que los radicales. No puedo tener nada con el ala de las palomitas tibias de Juntos por el Cambio, como ser, por ejemplo, Larreta, Vidal, sí que son socialdemócratas y que son más peligrosos que los otros, que por lo menos son más sinceros. Es más, yo creo que todas esas partes de Juntos por el Cambio tendrían que estar
asociados con el kirchnerismo, porque de hecho son todos colectivistas. Y por otro lado, lo que yo creo es que tendrían que estar aquellos que ponemos a la libertad en el centro de la escena. Y entonces ahí entrarían los liberales, entraría el peronismo federal, el peronismo republicano, el menemismo y obviamente los halcones, que forman parte de la alianza Juntos por el Cambio. Pero, digamos, eso dependería de que justamente esa parte de Juntos por el Cambio dejara Juntos por el Cambio. Es decir, yo estoy dispuesto que en la Libertad Avanza se reciba a los halcones, sí, pero no nosotros ir a mezclarnos con gente como los radicales, con gente como la coalición cívica o las palomitas tibias de Cambiemos. La última de mi parte, o no sé si es un halcón o una palomita, pero Jaime Durán Barba esta última semana dijo que tranquilamente vos podés ser presidente en 2023. ¿Cómo te cayó? A ver, yo no soy politólogo, él es politólogo y él es el que se encarga de mirar encuestas y hacer esos análisis. La realidad es que lo que yo veo es que la sociedad está reclamando un cambio de verdad, un cambio de 180 grados, no un cambio cosmético que le ponemos nombre vinculado al cambio y después hacemos lo mismo pero con buenos modales. Eso no es cambiar, un cambio en serio. Es decir, hay una preferencia por la población de hacer un giro a las ideas de la libertad y a la centroderecha. Y la verdad es que en ese sentido, los únicos que representamos fielmente eso en este momento somos la Libertad Avanza. Javier, la última de mi parte tiene que ver con el país. ¿Crees que el país estaba mejor con Macri o está mejor ahora con Alberto Fernández? La realidad es que el país está en una decadencia permanente. A ver, Argentina tiene un PBI per cápita que está 14% debajo del que teníamos en el 2011. Sí, tenemos un PBI per cápita que está en línea con los niveles del 73, una productividad en línea con la del año 50. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo, digamos, está 70 en el ranking hoy al tipo de cambio oficial y al paralelo 130. Argentina tiene un problema de decadencia que lleva más de 100 años. Es decir, si yo tomo como base 100 el año 1900, hoy perdimos al tipo de cambio oficial, por ejemplo, contra Australia el 75% del PBI y al paralelo el 90%. Es decir, Argentina tiene un problema de decadencia secular iniciada ya con el primer gobierno radical cuando se empiezan a abrazar las ideas socialistas de la mano de Hipólito Yrigoyen. Es decir, proceso que intentó ser revertido parcialmente por Alvear y después volvió Irigoyen, después vino el golpe del 30 que abrazó ideas del fascismo y así Argentina entró en un loop decadente. Es decir, la verdad que el gobierno de Alberto Fernández fue pésimo y el gobierno de Macri también fue muy malo. O sea, y el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en toda la historia, porque no solo destruyó la economía, sino que hizo un daño cultural pocas veces visto. Entonces, la realidad es que tenemos una concatenación de pésimo gobierno, pero hasta que la gente no se dé cuenta que el problema es el socialismo y las ideas colectivistas, y que eso está tanto del lado del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, entonces mientras que la gente no tome conciencia que el problema es abrazar socialismo, ya sea de malos modales o de buenos modales, nos vamos a seguir hundiendo. La única solución es la solución liberal. A ver, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. Porque imagínense que en 1860, cuando se puso en marcha, todo el mundo podía decir que no se podía, que es la constitución de Alberti y Gorostiaga y que pertenece, digamos, a los pensadores del 37. Y Argentina, de ser un país de bárbaros, en 25 años se convirtió en la primer potencia mundial. Cuando lo hacen otros países funciona, los más recientes, el caso de Irlanda. O si ustedes quieren, el caso de India, en los últimos 30 años, cuando decidió abrazar la ciudad de la libertad, multiplicó su PBI per cápita por 11. Es decir, que crece a ritmo del 8,5% anual, una cosa espectacular. Es decir, entonces la pregunta es, ¿por qué entonces no abrazamos la ciudad de la libertad? Bueno, porque en realidad el problema, ¿sí?, está o sea, es que la solución está en manos del problema. Es decir, lo que tienen que hacer, ¿qué pasa? Que si ustedes aplican las reformas pro mercado, los perjudiciales quiénes serían los políticos, porque no podrían vivir como están haciendo ahora y tendrían que dejar de robar. Como no quieren hacer eso,
nos siguen hundiendo en esta basura socialista que lo único que hace es que cada vez seamos más pobres. Javier, te agradecemos muchísimo estos minutos. Seguramente nos vamos a volver a reencontrar en este 2022. Y bueno, todo el éxito en esta nueva gestión en la Cámara de Diputados. Un abrazo. Muchísimas gracias, un placer haber hablado con ustedes. Gracias, un abrazo grande. Gracias.